La tarde con Cristina. Cadena COPE. La batalla de Lepanto. A los escolares anteriores, me refiero a los anteriores a las debacles de la LOGSE y de la EGB, todavía les sonaba. Bien, es verdad que casi siempre, merced al brazo que allí perdió Cervantes, el famoso manco de Lepanto, y a las glorias de la Armada Española. Pero lo cierto es que Lepanto fue decisivo para la configuración de Europa. Fue decisivo para Europa tal y como la concebimos hoy en día y como la entendemos como respeto de nuestros principios y nuestros derechos y tradiciones. José Javier Esparza nos lo va a explicar. Muy buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que me gusta mucho a mí este tema tan europeo. Pues magnífica batalla de Lepanto, sobre todo magnífico acontecimiento, porque es verdad que lo conocemos, pues bueno, desde las referencias, pero no creo que hubiera mucha gente ahora mismo que fuera capaz de explicar exactamente por qué fue tan importante Lepanto. Y fue importantísimo, uno de los grandes acontecimientos políticos de Europa moderna, sin ninguna duda. Había una amenaza en ese momento con respecto a Europa enorme, la que suponía evidentemente el avance de los turcos, del Imperio Otomano. Claro, los turcos, por así decirlo, lo que han hecho ha sido, lo que hicieron fue heredar el gran poder del califato islámico, el mismo que dominó España durante tanto tiempo, y ya no amenazaban exactamente la península ibérica, pero desde que cayó Constantinopla, en 1453, se habían desparramado por los Balcanes, controlaban todo el Mediterráneo oriental, llegaron hasta las puertas de Viena, y además empezaron a incomodar muchísimo toda la navegación marítima por el Mediterráneo también occidental. ¿Por qué? Porque se habían aliado con los piratas berberiscos. Exactamente, los piratas berberiscos, que a la gente les suena más a berberechos que otra cosa, pero se llaman berberiscos porque eran de la costa de Berberia, es decir, Argelia, Túnez, etcétera. Bueno, esta era una gente terrible. En aquella época, el mundo berberisco, Argelia, etcétera, ya no era propiamente del califato. Había permanentes guerras entre ellos, pero en las bases navales, digamos, en el puerto de Argel, por ejemplo, había señores de la guerra, señores de la mar, que se habían hecho fuertes y que actuaban como piratas, flagelando permanentemente las costas españolas e italianas. El Papa Pío V llegó a temer una invasión en el sur de Italia, pero el sur de Italia era solo español en aquella época, ¿no? Así que, bueno, los moros, claro, los turcos vieron que estos piratas berberiscos eran unos aliados fenomenales, eran terribles, eran excelentes navegantes, basta decir un nombre para que la gente se haga una idea: Barbarroja era un pirata berberisco, ¿no? La famosa frase española de "hay moros en la costa, no hay moros en la costa", viene de entonces, ustedes. Porque es que asolaban las costas españolas y se había puesto francamente difícil la navegación para potencias como Venecia o como Génova y, por supuesto, para España. Pero hay más, porque es que en ese momento ha estallado la revuelta morisca en Andalucía. Y en España empieza a temerse seriamente que los turcos, apoyados por los piratas berberiscos en el mar y por los moriscos en el interior de la península, pretendan, de alguna manera, invadir territorio peninsular. Y entonces es cuando el rey Felipe II ve que necesariamente tiene que reaccionar. Estamos en 1571 y la cosa no estaba nada fácil, porque España pues tenía muchos frentes abiertos y aunque la flota española es fuerte, pues no lo es suficientemente. Y venecianos y genoveses, muy afectados por toda esta amenaza, pues andaban por un lado que sí, pero por otro lado pensando en el interés propio, claro, la verdad, de sus asuntos comerciales. El Papa está permanentemente empujando a hacer la liga, porque es el que más claro ve... Una liga contra los turcos. Una liga cristiana contra los turcos, porque es el que más claro ve que como eso crezca y dominen el Mediterráneo, se acabó y pueden realmente desembarcar en la propia península italiana, ¿no? Pero claro, Génova y Venecia, que son dos ciudades riquísimas y poderosísimas, pero solo dos ciudades, tienen que hacer un cálculo, es decir, no tienen fuerza militar suficiente para oponerse a los otomanos, tienen una enorme flota comercial y entonces, sobre todo Venecia, llegan a barajar la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, de pacto con los turcos, de tal forma que a cambio de tributos ellos tengan, los venecianos, sus rutas comerciales protegidas, ¿no? Y les permitan comerciar con el Mediterráneo oriental.
Bueno, aquí es donde... Aquí al final es donde la toma turca de Chipre de 1570 les decide. La toma de Famagusta, y además de una forma bastante absurda, porque realmente si los turcos hubieran sido inteligentes y se hubieran contenido un poco, hubiera sido posible hacerse plenamente con la posesión del Mediterráneo pactando con Venecia. Pero bueno, les pudo el pronto. Pero eso suele ocurrir, ¿eh? Sí, llega un momento que uno se sitúa en determinadas tasas de gloria y entonces se precipita con la avidez, ¿no? Les pudo el pronto. A mí me hace gracia Chipre. porque el año pasado estaba yo en Venecia y uno va al Palacio del Dux y todas las, o buena parte de las techumbres están decoradas con los triunfos relativos a la batalla de Lepanto, de tal modo que para uno que haya pasado solo por la EGB o la LOGSE, cabe pensar que los venecianos hicieron ese triunfo, ¿no? Pero eran una parte tan solo de una victoria esencialmente española. Efectivamente. Al final entran en la Liga España, las galeras venecianas, las genovesas y también las galeras del Papa, que puso una buena cantidad de barcos a disposición. Felipe II puso al frente a su hermanastro Juan de Austria, que es un personaje fascinante del que otro día habrá que hablar con más calma. Sí, Juan de Austria se merece un capítulo entero. En sí mismo es una aunque gesta solo sea nacional. por lo guapísimo que era. Eso además, sí. Bueno, Juan de Austria tenía solo 26 años en este momento. Lo que pasa es que venía de sofocar la revuelta morisca en la península, tenía un gran prestigio y le ponen al frente. Y además, sobre todo, a su lado, al lado de Juan de Austria, ponen a lo mejorcito de la flota española. Y atención porque esto es historia de España. Sí, claro. Por ejemplo, los catalanes Requesens y Cardona, absolutamente imprescindibles. Españoles decisivos en ese momento. Absolutamente imprescindibles. Castellanos como Gil de Andrade o Álvaro de Bazán, que era de Granada, por cierto, este último. El genovés al servicio de España, Gian Andrea Doria, sobrino nieto del famosísimo almirante Andrea Doria. Bueno, el Papa, para llevar sus galeras, nombra a un viejo señor de la guerra, Marco Antonio Colonna. En Venecia, otro señor, Sebastián Veniero, que se pelea muchas veces, al final le sustituyen por otro que se llama Barbarigo, que morirá en la batalla, por cierto, un tío muy valiente. Y enfrente está el gran turco, está el almirante Ali Bajá, que tiene a su lado a un famosísimo pirata argelino, uno de estos piratas berberiscos que hablábamos antes, Uchali o Luchalí, porque se le llama de diferentes maneras. Aporta todos los barcos egipcios el gobernador de Alejandría, Mohamed Sirocco, y junto a ellos un personaje que es como el malo de la película, porque todo el mundo lo odiaba muchísimo, que era Pertev Pacha, que era un cristiano convertido al Islam, y los jefes de la Liga se le tenían jurada por traidor, ¿no? Era un renegado. La Liga tenía una gran envergadura, pero la superioridad turca era evidente. Es una cosa impresionante, porque jamás había habido tantos barcos juntos en el Mediterráneo, nunca. Es decir, los cristianos eran 231 barcos, entre marineros y galeotes eran 50.000. Soldados 30.000, de los cuales 20.000 eran españoles. Pero es que los turcos tenían más, porque los barcos de los turcos eran como 300, ¿no? Y soldados más de 40.000. Nunca se había visto tanta gente junta en el Mediterráneo en una batalla. Y ahora nos vamos a poner el momento en el que se encuentran en las costas griegas, en el Golfo de Lepanto, y va a empezar la historia. El 7 de octubre fue. Bueno, pues incluso en ese momento hay un detalle de cortesía renacentista. Sí, es lo que era la guerra antes, claro, porque según los cristianos van a dar la batalla al mismo Golfo de Lepanto, donde están en la costa griega, donde están los turcos. Ali Bajá los ve venir y lanza un cañonazo desde su nave, la Sultana, para invitarles al combate. Juan de Austria, efectivamente, contesta el cañonazo, y ese que es el cañonazo de la advertencia, ¿verdad? ¡Pum! Sí, sobre todo para lo que pasó después. Bueno, Juan de Austria hizo el estandarte, que es la cruz de Cristo con todos los escudos de los aliados. Las naves cristianas, dicen, habían llegado hasta allá formando una gigantesca cruz. Ali Bajá, para recibirles, forma una gran media luna con sus barcos. En el palo mayor de su nave, Juan de Austria había fijado un Cristo, una talla de Cristo que le habían regalado en la ciudad de Barcelona. En fin, a partir de aquí ya todo es estrategia. Los cristianos intentan encerrar a los turcos en el Golfo para que no puedan salir. Los turcos quieren hacer lo mismo maniobrando rápidamente y no lo consiguen. Pero no lo consiguen fundamentalmente por un tipo muy listo, uno de los. Es que aquí hay una idea muy brillante en esta batalla, que tiene que ver con la estrategia naval y que se consolida a partir de ese momento. Es una idea que tuvo García de Toledo. García de Toledo, que es uno de los grandes estrategas navales y, desde mi punto de vista, en materia de historia militar, digamos, un elemento decisivo en la victoria de Lepanto. Él fue quien tuvo la idea de dar la batalla lo más cerca posible de la costa griega para que los turcos pudieran maniobrar poco, y además muchos marinos turcos, viendo lo que se venía encima, saltaron al agua y se marcharon nadando a la costa. Y luego, además, fue el que tuvo una idea que realmente es ingeniosa. Hasta entonces, el combate en el mar era como lo que vemos en las películas de piratas, es decir que después de un gran cañoneo, uno avanza con el espolón, que es el pincho ese enorme que sale del barco, para abordar al contrario. Bueno, lo que vio este García de Toledo es
es que como los barcos cristianos eran menos y estaban peor armados, tenían menos cañones, si él quitaba el espolón, los cañones podrían seguir disparando también cuando embistieras, es decir, cuando caminaras en línea recta y no solo de flanco. Y así lo hizo, y la verdad es que el resultado fue brutal, porque los barcos españoles, según avanzaban hacia los moros, para los turcos, para embestirlos, seguían disparando sus cañones. Además, Juan de Austria había distribuido toda la infantería por sus barcos, por todos los barcos, toda la infantería española e italiana. De tal forma que, bueno, te puedes imaginar lo que fue aquello, es decir, todos aquellos barcos escupiendo fuego, tanto los cañones como los arcabuzazos que la infantería prodigaba desde las diferentes naves, ¿no? 5 horas estuvieron ahí, dale que te pego, y realmente destacaron mucho la infantería española y la italiana, hay que decirlo también. No se fiaba la gente mucho de los venecianos, pero sobre luego no respondieron mal. Sí, los venecianos, bueno, ocurre que Barbarigo, el jefe que había sustituido a Veniero, fue herido de muerte en el combate, y eso enardeció mucho a los venecianos, que realmente se lanzaron como posesos contra los turcos. De tal forma que, bueno, entre unas cosas y otras, los turcos se quedaron, a pesar de su superioridad numérica, muy rápidamente acogotados. Y hay un episodio especialmente bonito, que es el de la liberación de los galeotes. Porque don Juan de Austria, cuando ve lo que hay y que están ya en abordaje, decide. Los galeotes eran los remeros, esta gente que hacía generalmente pena de prisión remando en una galera, y además, ¿no? Estaban aherrados, quiero decir, estaban con sus grilletes con allí los puestos, amarrado al duro banco como en el poema. Bueno, entonces Juan de Austria decide liberarlos y les ofrece la libertad para siempre si participan en la victoria. Todos salen, te puedes imaginar, como posesos a por el moro. Bueno, ¿cómo sería aquel ímpetu de los galeotes liberados? Que esto es lo que iba a contar José Javier ahora, lo cuento yo porque me apetece mucho. Fue uno de estos remeros liberados el que cortó con un hacha la cabeza del almirante turco Ali Bajá. Desgraciadamente no tenemos el nombre de este remero español porque se ha perdido para la historia. Se ha perdido para la historia, efectivamente. Lo que sí que tenemos es el nombre de otro gran personaje que en la galera marquesa estaba combatiendo como infante de marina. Un informe oficial lo cuenta mucho tiempo después. A ver si tenemos la grabación del informe oficial. Escuchen. Cuando se avistó la armada del turco en esta batalla naval, el tal Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura. Su capitán y otros amigos suyos le aconsejaron que quedara abajo, en la cámara de la galera, pues estaba malo y con calentura. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey que no meterse socubierta con su salud. Y peleó como valiente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla, en el lugar del esquife que su capitán le ordenó, con otros soldados. Y acabada la batalla, cuando el señor don Juan de Austria supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado Miguel de Cervantes, le aumentó 4 ducados más de su paga. De dicha batalla naval salió Miguel de Cervantes herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano, de lo cual quedó estropeado de la dicha mano, de lo cual doy fe y firmo en el día de hoy para que quede constancia de este hecho en el que Miguel de Cervantes perdió el brazo. ¿Ven? El documento oficial que da fe de la presencia de Miguel de Cervantes, maravillosamente recitado por Lola Pérez Collado. Pues sí, salió estropeado, menos mal por que... Cierto, eso es importante, no perdió la mano. Es decir, no se le amputó. ¿no? La herida grave en realidad eran los arcabuzazos. En la mano lo que le ocurrió fue que la metralla le rompió un nervio, de tal forma que se le quedó paralizada para siempre. Pensé que era manco. Pero no, sí, manco era porque no podía utilizar la mano, pero no perdió la mano. Pensé que marcado era quien carecía del miembro. Fíjate pues las cosas que uno aprende. Pero bueno, pues era Miguel de Cervantes, sí señor. Era Miguel de Cervantes que, gracias a Dios, quedó estropeado, pero de la zurda, porque de la diestra saldría todavía el Don Quijote, que además recogerá sus memorias, algunas memorias y alusiones a la batalla de Lepanto, que él definía, el escritor definía como la más alta ocasión que vieron los siglos. Bueno, el balance de la batalla fue abrumador a favor de los cristianos. Fue impresionante, sí, los turcos, fíjate que iban con 300 barcos, perdieron 250. Madre mía. De ellos 130 los
apresó la Liga, los cristianos solo perdieron 17 barcos de todos los que llevaban. Los turcos perdieron cerca de 24.000 hombres, los cristianos la mitad. 8.000 turcos fueron apresados, su almirante y sus capitanes murieron en el combate. Bueno, el avieso pirata berberisco, que hablábamos antes, sí, Luchalí, se escapó antes. Este se escapó. Cuando vio que la cosa se ponía mal... Esto pasa siempre. Se escapó antes de que acabara la batalla. Y bueno, Bazán le persiguió, pero como la batalla no había terminado, pues lo dejó marchar y consiguió escaparse, ¿no? Bueno, ese mismo día, don Juan de Austria, al final de la batalla, envía una carta al rey Felipe, una carta muy interesante que comienza con una frase que ya es histórica. Vuestra Majestad debe mandar, se den por todas partes infinitas gracias a nuestro Señor por la victoria tan grande y señalada que ha servido conceder en su armada. Y con la carta enviaba don Juan al rey el estandarte de Ali Bajá, y a los hijos del jefe turco, apresados en la batalla, se los envió al Papa. Efectivamente. Bueno, fue una enorme victoria. Fue la última gran batalla naval que vio el Mediterráneo. La última gran batalla naval que hubo en el Mediterráneo. Y la más grande, según decías. Sí, porque nunca antes había juntado tanta gente allí para pelear. Pues, siglos después, Chesterton, el inglés, dedicó un poema que tenemos en traducción española. Y es muy interesante por el final porque enlaza dos grandes temas cervantinos. El poema de Chesterton. Escucha. Cervantes en su galera envaina la espada. Don Juan de Austria regresa con un laudo y ve sobre la tierra fatigada un camino roto en España, por el que eternamente cabalga en vano un insensato caballero flaco. Y sonríe, pero no como los sultanes, y envaina el acero. Pero don Juan de Austria vuelve de la cruzada. Que me dan muchas ganas de llorar a mí estas cosas de Chesterton. Me voy a ir a ver otra vez a La Triste, fíjate. Para recordar. Voy a ver todas las semanas a La Triste. Bueno. Para recordar este carácter, ¿no? Sí, ¿no? Porque de hecho, ahora vamos a hablar del carácter español, hombre. A lo mejor un inglés, después de tan gran batalla, hubiese llevado las cosas a término, hubiese negociado y comerciado en esa zona hasta el final. No, los españoles tenían en ese momento otros asuntos, y de hecho se ha dicho que Felipe II no supo explotar la victoria. O sea, sí, que es hizo verdad, mucho es de verdad. Quijote. Claro, es que esto siempre es fácil juzgar a toro pasado. Es decir, Felipe II tenía que haber, después de derrotar, desarbolar a la armada turca, haber aprovechado para limpiar el Mediterráneo occidental, tomar Argel probablemente, acabar con los berberiscos. Quizá la Liga Cristiana hubiera podido desembarcar en Grecia, dada la hecatombe turca. Pero bueno, esto lo podemos saber nosotros hoy. Quizás en aquella época era un poco más difícil verlo. Y por otro lado, Felipe II pues tenía que atender también las rutas americanas que en aquel momento empezaban a dar. Y teníamos todavía, ¿no?, problemas en Flandes. Y además eso. Bueno, y claro, fue una derrota enorme para los turcos. Los turcos pudieron recomponer su flota, es verdad. El Mediterráneo oriental siguió siendo suyo, también es verdad. Pero si fue poco importante para lo que pasó después, sin embargo fue muy importante respecto a cómo estábamos antes. Porque a partir de esta victoria de Lepanto, primero, los turcos recibieron un golpe que nadie esperaba, y menos ellos, ¿no? Segundo, las ambiciones del sultán hacia Occidente se desvanecían por completo. Se acabó. En tercer lugar, España manifestaba de una manera muy clara su hegemonía, sobre todo respecto a Francia e Inglaterra. Que no se habían sumado, claro, a esta llamada del Papa. Y quizá lo decisivo, que es que la cristiandad lograba detener el avance del Islam en un momento muy peligroso. Después de Lepanto ya nadie podía dudar de que Europa, a pesar de sus enemistades, de que estábamos todo el día bofetadas, etcétera, bueno, que a pesar de todo eso podríamos parar al Imperio Otomano. Oye, y una pregunta de estas que te hago siempre al final, pero que yo creo que la gente se hace. Habías dicho que llevaba en algún punto fundamental, no sé si en la proa o en lo alto del mástil, un Cristo de don Juan, en el Palo Mayor, don Juan de Austria, donado por Barcelona. Exactamente. Barcelona, repito, Barcelona. Sí. ¿Y esto dónde está? ¿Qué pasó con ese Cristo? Pues el Cristo permaneció fijado al Palo Mayor durante toda la batalla. Cuando acabó la batalla y fueron a dar gracias, vieron los marineros, oh sorpresa, que el Cristo se había ladeado literalmente. Dice la tradición que el Cristo, la talla de Cristo, hizo una finta para esquivar una bala turca que se dirigía contra él. El hecho es que el Cristo fue devuelto después por Juan de Austria a la ciudad de Barcelona y hoy está en la Catedral de Barcelona, donde se venera como el Cristo de Lepanto. Y bueno, es citado por Mosén Cinto Verdaguer en un poema que empieza... Con don Jacinto,
por don Jacinto Don Verdaguer. Jacinto Verdaguer, el poema La batalla de Lepanto, que empieza con naves de España que adelante vais. Tiene versos famosos, aquel de Cataluña, Cataluña, prou te'n pots ben alabar, que bien te puedes alegrar, que termina con y per so tens Barcelona, los Sant Crist de Lepant. Por eso tienes Barcelona, el Santo Cristo de Lepanto. Así que cuando vean el Cristo, cuando vayan a la Catedral de Barcelona, sepan que la aportación de catalanes y de barceloneses a la batalla de Lepanto fue decisiva. En fin, como siempre, todo pasó por gente que sabía quién era, gente consciente de lo que se jugaba y dispuesta a defenderlo. Exactamente, gente consciente de cuál era su posición en la historia y de lo que tenía que defender. Sí. Bueno, pues ya lo tienen. Como ahora. Lepanto, una gran gesta nacional española para toda Europa.